¿Cómo les va? Buen día. Vamos a reflexionar sobre la tercera parte del credo. La tercera parte del credo va a comenzar con esto de creo en el Espíritu Santo. Para hacer un pequeño resumen de Dios, nosotros cuando hablamos de Dios nombramos a la Trinidad. Decimos que Dios es trino y uno. Es decir, ¿por qué Trinidad? Son tres personas que permanentemente permanecen unidas, que trabajan desde la unión permanente y que además tratan de llevar siempre la armonía. ¿Sí? Por eso Trinidad. ¿Y Trinidad por qué? Son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros cuando hablamos de Padre, decimos que es el creador de todo lo que existe, el que hizo el cielo y la tierra, como hablábamos en la primera parte del credo. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen y es el Salvador del mundo, el que vino a hacer la obra redentora. Y el Espíritu Santo, que es quizás la persona menos conocida, pero que también forma parte de la familia de Dios, es aquel que realiza la energía de la Trinidad. Es el que produce el milagro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la concepción de Jesús, que fue hecha por obra y gracia del Espíritu Santo, la Virgen María queda embarazada no por acción del hombre, sino por acción del Espíritu. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el que realiza esa acción que ejecuta el Hijo enviada por el Padre. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar desde eso. Y no por nada, en la oración del credo está presente al final de la oración. No es porque sea menos importante, sino porque es central en la vida activa de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, después va a decir la oración, después del Espíritu Santo: creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué santa? Porque la iglesia es fundada por Dios. ¿Por qué iglesia? Cuando hablamos de iglesia, no nos referimos al lugar donde uno va a rezar o va a encontrarse. Esos lugares, que son los espacios físicos, se denominan capilla, templo, santuario, basílica, monumento, diferentes formas. Iglesia se refiere al conjunto de todos los creyentes. Por eso, si se habla de iglesia, podemos decir iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia judía, iglesia musulmana, porque hablamos del conjunto de los creyentes. Ahora, cuando hablamos exclusivamente de la iglesia católica, decimos este nombre católico. Católico viene de una palabra griega que significa universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje que pretende llevar la Iglesia Católica es para todo el mundo, no es exclusivo de alguien. El mensaje de Jesucristo siempre ha sido abierto para todos. Después, cada iglesia que fue construyendo sus propias costumbres y tradiciones se enmarca en ciertas legislaciones, pero eso no quiere decir que sea exclusivo. Católico significa universal. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. El mensaje es para todos. Después cada uno decide si quiere o no participar activamente de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, iglesia, conjunto de creyentes. Y este conjunto de creyentes formado por la iglesia, que tiene tradiciones, costumbres, tienen ritos, pero también sobre todo tiene un trabajo basado desde la Trinidad. La Iglesia Católica va a proponer algo, que es la comunión de los santos, ¿sí? La comunión de los santos se refiere a un trabajo justamente entre unos y otros. Por eso esta hermosa palabra comunión, común, unión. ¿Qué son los santos o quiénes son los santos? Podríamos pensar. Los santos son personas comunes, normales, que durante su vida han tratado de seguir el mensaje de Jesucristo de una forma concreta y de una forma activa, que han cometido errores, pecados, pero que después han hecho un proceso hermoso de reconciliación, un proceso de trabajo común. Entonces, y después, cuando ellos han muerto, la iglesia los va nombrando con este título de santos, y algunos son más famosos, como San Cayetano, San José, el padre de Jesús. En Carlos Paz tenemos como la primera beata casi santa de Argentina, Madre Tránsito de Cabanillas, ¿sí? El cura Brochero. Muchos hombres y mujeres. Pronto la Iglesia Católica, ahora el 10 de octubre, va a nombrar como beato, un pasito antes de la santidad, a Carlo Acutis,
un ejemplo, santidad joven, que murió a los 15 años, que ya trabajaremos sobre ese asunto un poquito más adelante. Entonces los santos ya están en el cielo, están con Dios, y por lo tanto, como están allí, interceden, es decir, que son un puente, no hacen milagros, porque los milagros los hace Dios, son un puente entre Dios y los que estamos en la tierra. Y así nosotros, cuando rezamos, probablemente muchas familias de ustedes, una abuela, una tía, un padre, madre o uno mismo, le pide al santo. Yo, por ejemplo, soy muy devoto de San Francisco de Asís y Carlo Acutis, y les pido, che, ustedes que ya están con Dios, ¿por qué no me ayudan con esto? Y a eso llamamos comunión de los santos. Nosotros no somos santos, pero estamos en proceso, en camino de santidad para llegar a la vida eterna, mientras los que están allá nos van ayudando. Por eso, comunión de los santos, porque la vida de la iglesia no es iglesia si no hay comunión, si no hay trabajo con otros. Y después de esto, de la comunión de los santos, el credo nos va a proponer: creo en el perdón de los pecados. ¿Sí? Algo maravilloso que se nos da a través de un sacramento, que es el sacramento de la confesión o reconciliación, donde ya Jesús propone que cuando uno, todos, absolutamente todos los que estamos en este mundo, somos pecadores, porque aunque a veces uno no quiera y le pone toda la pila y todo el esfuerzo, y dice, uy, lo dije, ¿no tendría que haberlo dicho? Bueno, después la cuestión no está quedarse con la culpa, uy, qué mal, sino hacer un pasito más, reflexionar, otro pasito, si metí la pata, el hermoso paso de decir, perdóname, ¿sí? Y al revés, si a nosotros nos han hecho algo, poder abrir el corazón y decir, te perdono, pero desde lo profundo del corazón, porque todos nos equivocamos, más o menos, pero todos cometemos errores. Por eso creemos en el perdón de los pecados, que es una gracia de Dios. Y después tenemos la resurrección de la carne y la vida eterna, que son la gran promesa, la eternidad, la gran promesa de Jesús, que como Él nos dice, seguir el camino del Evangelio nos lleva a una promesa infinita. Hablamos, por supuesto, de la Iglesia Católica, que es la vida eterna. Esta es la resurrección, vivir para siempre en la eternidad, sin necesidades, sin sufrimientos, sin angustias. Pero ojo, la eternidad no es que uno tiene que esperar a morirse. La eternidad es un camino que, como la santidad, ya comienzan con nuestras acciones, con nuestras obras, con esto de poder encaminarnos siempre desde el bien común. Porque algo que trabaja Jesús, que es fantástico, es el bien común. Y una cosa, la empatía. Si bien la empatía es una palabra como que ha surgido como moda en este tiempo, ya Jesús venía trabajando la empatía en el anuncio del Evangelio, en ponernos siempre en el lugar del otro. Jesús nunca juzgó a nadie. Es más, Él dice, yo no venía a juzgar, ¿sí? Sino que Jesús se puso siempre en el lugar para poder atender. Ese es un hermoso proceso que nos va a llevar a la vida eterna. No es cuestión de porque rezas mucho, te va a ir al cielo. No. Hay que rezar, sí, es cierto, hay que rezar, pero también hay que actuar. ¿Y cómo actúo? Con cosas concretas. Si me piden perdón, perdono de corazón. Si me dicen, che, necesito que me dé una mano en lengua, en matemática, porque no entiendo nada, lo hago de corazón, no buscando nada a cambio, sino poniéndome en el lugar del otro. Si Dios me ha dado dones y talentos gratuitamente, como dice el Señor, los tengo que devolver gratuitamente y con mucha alegría. Entonces el credo es una síntesis de la fe católica, ¿sí? Pero que no quita que otros se puedan sumar. Y ojo, que cuando hablamos de fe católica no quiere decir que somos exclusivos y que Dios nos va a amar y nos va a salvar por ser católicos. No. Es una forma que tenemos de llegar a la salvación, porque cada credo, cada culto tiene su propio camino. Ninguna religión es más importante que la otra, esto que quede claro, y lo plantea el mismo Jesucristo, ¿sí? Jesucristo no vino a plantar una religión, sino vino a proponer una nueva forma de vida. Y la Iglesia Católica la propone desde la lectura de los evangelios, desde la palabra y desde la celebración sacramental, pero esto no tiene sentido si no se da la comunión. Bueno, seguimos trabajando en el credo. Cualquier cosita, estamos en contacto, me envían las preguntas que necesiten y las vamos respondiendo. Un abrazo, bendiciones y paz.